días. Vamos a proceder ahora a escuchar la ponencia de la doctora Villaescusa sobre la dispensación de monoclonales en la oficina de farmacia. He de deciros que la doctora Villaescusa es profesora titular del Departamento de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Alcalá de Henares, es una gran farmacóloga y nos va a poner al día en un tema que nos afecta enormemente a la oficina de farmacia. Daros cuenta que ahora mismo en nuestras oficinas de farmacia tenemos medicamentos, cada vez menos medicamentos, y la incorporación de nuevos medicamentos a nuestro arsenal terapéutico es cada día más lento. Los medicamentos innovadores en su mayoría se administran o se dispensan en la farmacia hospitalaria. Esto es un reto que tenemos que plantearnos. En el Colegio de Farmacéuticos de Madrid nos hemos planteado este reto, el reto de que esos medicamentos innovadores sean de dispensación en la oficina de farmacia asistencial, y estamos en esa preocupación, digamos. Hemos creado una comisión de la cual la doctora Villaescusa y yo misma y otros miembros del colegio y de la farmacia hospitalaria formamos parte, y hemos ya reivindicado nuestros deseos ante la Comunidad de Madrid, ante la Consejería de Sanidad, y por el momento 3 medicamentos de uso hospitalario han pasado a ser de dispensación en oficina de farmacia. Estamos reivindicando aquellos medicamentos cuya administración es fácil, no estamos reivindicando una vía intravenosa, que nosotros no seríamos capaces de hacerlo en nuestra farmacia porque no tenemos los medios ni la preparación adecuada y ni los sistemas para hacerlo, pero sí aquellos en los que nosotros podamos hacer una dispensación con una atención adecuada. Entre estos medicamentos se hallan los anticuerpos monoclonales, que sabéis que se están utilizando enormemente en la terapia oncológica. Entonces, sin más, yo le voy a dar la palabra a la doctora Villaescusa, que nos va a tratar algunos aspectos farmacológicos de los fármacos más relevantes en este sentido. Muchas gracias, doctora Villaescusa. No oigo bien. Bueno, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, me gustaría dar las gracias al Colegio Oficial de Farmacéuticos, a su presidente y también, como no, a la vocal de docencia por haberme invitado a participar en este congreso para hablar sobre todo de un tema tan interesante en estos momentos y que está tan en auge. En realidad, si nos ceñimos estrictamente al título de la presentación, dispensación de anticuerpos monoclonales en oficina de farmacia, pues seguramente podríamos dar por terminada la exposición en este momento, porque sencillamente no se dispensan en oficina de farmacia. Sin embargo, creo que es un título bastante ambicioso, quizás muy poco probable, a lo mejor imposible, pero lo que sí es cierto es que este tema requiere una especial atención, pero sobre todo, como decía, requiere una revisión. Si me permitís, voy a empezar por el principio, que es simplemente recordando lo que son los medicamentos biológicos, algo que todos sabemos. Un medicamento biológico es aquel que ha sido obtenido a partir de productos de origen biológico, que pueden ser microorganismos, órganos, tejidos, fluidos, vegetales, animales, etcétera. Pero realmente lo que llamamos nuevos medicamentos biológicos son un grupo de proteínas que se han introducido en terapéutica gracias al desarrollo de la biotecnología. Estos son los medicamentos biotecnológicos, y dentro de este grupo, el grupo más importante, entre otros muchos, es el grupo de los anticuerpos monoclonales. Decía que es el grupo más importante porque se han establecido en estos momentos como unos medicamentos muy eficaces en el tratamiento de enfermedades muy graves que hasta este momento, hasta el momento de su incorporación al mercado, no tenían un tratamiento eficaz. Bueno, los anticuerpos monoclonales, como sabemos, son inmunoglobulinas, son inmunoglobulinas modificadas, que están diseñadas específicamente para actuar frente a dianas específicas.
de tal manera que tras su administración, como podemos ver en la diapositiva, pueden interrumpir un proceso patológico, pueden estimular una acción celular o bien pueden desviar un mecanismo celular hacia una vía que nos interese. Estos medicamentos se destinan, están dirigidos hacia dianas muy importantes, dianas que en realidad son moléculas que participan, que tienen una función muy importante en un proceso fisiopatológico, ¿vale? Pueden interactuar o ejercer una función muy importante en una enfermedad infecciosa, autoinmune, inflamatoria, oncológica, etcétera. Y las dianas de las que disponemos actualmente, frente a las cuales actúan los anticuerpos monoclonales terapéuticos que tenemos en nuestro arsenal terapéutico en estos momentos, pues son virus, células tumorales, algunas proteínas, citoquinas, factores de crecimiento e incluso otros anticuerpos. Es decir, que estamos ante un grupo de medicamentos altamente innovadores que se encuentran ya en nuestro arsenal terapéutico, que están a disposición de nuestros pacientes y que han supuesto un enorme avance en el desarrollo biotecnológico y en el tratamiento de muchas enfermedades, es decir, modifican el curso de estas enfermedades. Ahora bien, ¿dónde se dispensan estos medicamentos? Bueno, vamos a repasar en primer lugar de manera general cómo está la situación en relación con la dispensación de los medicamentos biológicos. En la farmacia se dispensan algunos medicamentos biológicos, como todos sabemos, claro, insulinas, análogos de incretinas, la exenatida, dulaglutida, lixisenatida, también las heparinas de bajo peso molecular, la teriparatida, que es un análogo recombinante de la hormona paratiroidea, un anticuerpo monoclonal, denosumab, del que hablaremos a continuación. No se dispensan en la oficina de farmacia algunos medicamentos que en su momento sí se llegaron a dispensar, pero que han pasado posteriormente a dispensación hospitalaria. Entre estos se encuentran los interferones, la hormona de crecimiento, etanercept, el Enbrel, que es una proteína de fusión, incluso un anticuerpo monoclonal del que también hablaremos después. Existen otro grupo de medicamentos como son los interferones, las eritropoyetinas, factores estimulantes de colonias, la hormona de crecimiento, la mayoría de los anticuerpos monoclonales, que como sabemos son medicamentos de uso hospitalario, es decir, aquellos cuya prescripción y administración tiene que llevarse a cabo bajo la responsabilidad del servicio de farmacia de un hospital. Por diferentes razones, bien por sus indicaciones especiales, bien porque por las características particulares de sus principios activos, porque tengan efectos adversos, porque tengan una administración compleja, etcétera. Existen otros fármacos también, como algunos interferones o las eritropoyetinas, o las gonadotropinas, que son medicamentos de diagnóstico hospitalario. Es decir, estos medicamentos están destinados a enfermedades que tienen que diagnosticarse en el hospital, pero que su administración y seguimiento se puede llevar a cabo fuera del ámbito hospitalario. Se dispensan en oficina de farmacia bajo la presentación de un visado de inspección, como todos sabemos. Pero actualmente hay un tercer grupo de medicamentos en cuanto a condiciones de dispensación se refiere, que se conocen actualmente como medicamentos de diagnóstico hospitalario sin cupón precinto o coloquialmente denominados DHDH o de diagnóstico hospitalario y dispensación hospitalaria. Y entre estos medicamentos se encuentran muchos anticuerpos monoclonales, pero no solamente medicamentos biológicos, sino también muchos otros medicamentos que, como comentaba antes Pilar, salieron de la oficina de farmacia. Es decir, que en estos momentos existe una clara tendencia hacia la dispensación en farmacia hospitalaria de la mayor parte de estos productos. Pero ¿cuándo surgen estos medicamentos? Me refiero a los DHDH. Bueno, pues en la década de los 80, si recordáis, ya se inició la canalización de algunos medicamentos hacia la farmacia hospitalaria. Se comenzó con los medicamentos para la hemofilia, después para el VIH, luego para la esclerosis múltiple. El caso es que después, con la crisis económica y las tensiones presupuestarias de los sistemas de salud, esta canalización se fue incrementando, de tal forma que entre 2008 y 2012
la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Ministerio de Sanidad dictó una serie de resoluciones a través de las cuales muchos medicamentos que se estaban dispensando en oficina de farmacia y que están relacionados aquí, salieron a dispensación hospitalaria, pues argumentando administración compleja o posibles o frecuentes efectos adversos. A partir de entonces se fueron creando en los hospitales pues una serie de estructuras encaminadas a controlar estas dispensaciones en el hospital. También es cierto que tuvo una gran influencia el elevado precio que tenían los nuevos medicamentos que iban apareciendo en el mercado, pero a partir de entonces todos los medicamentos innovadores de alto impacto económico pasaban directamente a dispensación hospitalaria. Sin embargo, la realidad de estos momentos no es esta, la realidad es otra. Y es que el tiempo ha ido pasando, hemos adquirido nuevos conocimientos, se sabe mucho más sobre los posibles efectos adversos de estos fármacos y también sobre su posible manejo desde la oficina de farmacia. Por lo tanto, consideramos que en el momento actual la atención que requiere un paciente tratado con este tipo de medicamentos se podría llevar a cabo con total garantía desde la oficina de farmacia en muchos casos. Si analizamos un poco cuáles son las cuestiones que determinan el lugar de dispensación de los medicamentos, pues nos podemos encontrar con que hay algunas situaciones que no se entienden, ¿no? Algunas situaciones paradójicas. Si nos fijamos, por ejemplo, en los fármacos en el tratamiento de la esclerosis múltiple, bueno, la mayoría de ellos, como aparece en la primera línea, son de uso hospitalario por distintas razones. En algunos casos no se entiende mucho. El fingolimod es de administración oral y no requiere un seguimiento especial. Pero hay algo que extraña en el sentido contrario. Por ejemplo, el caso de la azatioprina. Este fármaco, bueno, es verdad que la formulación parenteral es de uso hospitalario, pero la azatioprina oral está en la oficina de farmacia. Sin embargo, es un medicamento que requiere un especial seguimiento porque la dosis tiene que establecerse regularmente en función de cómo se lleva a cabo su metabolismo. Es un metabolismo idiosincrásico y requiere un especial control. Sin embargo, se dispensa en oficina de farmacia sin ningún tipo de problema con la actuación del farmacéutico. Si hablamos de efectos adversos, podríamos pensar en el metotrexato, ¿no? Un antineoplásico antimetabolito del ácido fólico que tiene una gran cantidad de efectos adversos. Inmunosupresores, las heparinas de bajo peso molecular con gran cantidad de efectos adversos, los anticoagulantes orales, ¿no? El Sintrón. Estos fármacos requieren un especial control y, sin embargo, se dispensan en oficina de farmacia y se prescriben en atención primaria. El paciente en tratamiento con anticoagulantes es un paciente que está sometido a un estrecho control, porque son fármacos que tienen una gran variabilidad interindividual en su respuesta, porque son capaces de provocar innumerables interacciones, no solo con fármacos, sino también con alimentos. Y es el farmacéutico el que normalmente asesora al paciente sobre cuáles deben ser sus hábitos dietéticos, sobre cuáles pueden ser las posibles interacciones con otros fármacos que está tomando el paciente, a veces sobre los resultados de sus controles analíticos, etcétera. Y en el caso de las insulinas, si hablamos de complejidad de tratamiento, un paciente diabético en tratamiento con insulinas es un tratamiento muy complejo, ¿no? Y más en los últimos años, cuando se han introducido en el mercado nuevas moléculas con características farmacocinéticas muy diferentes, unas ultrarrápidas, otras ultralentas, nuevos formatos que dan lugar a errores de identificación y que por el momento no ha dado ningún problema. Han aparecido también insulinas concentradas. Aquí hay errores de dosificación, sobre todo al principio, y se han solventado perfectamente con la actuación del farmacéutico. También disponemos de insulinas biosimilares. Y entre los pacientes diabéticos, también el tratamiento con análogos de incretinas. Comentaba antes que están en la oficina de farmacia. Sí, están en la oficina de farmacia y por el momento no hay ningún problema en la dispensación ni en el seguimiento de los pacientes. Mirad, por ejemplo, dulaglutida, Trulicity, es una proteína de fusión, es una proteína quimérica, es decir, es un derivado recombinante de anticuerpos monoclonales. Por lo tanto, estamos hablando de un medicamento biológico como puede ser un anticuerpo monoclonal, de los que no se dispensan en oficina de farmacia.
Mirad, es una proteína de fusión que está constituida por dos fragmentos peptídicos que son análogos de la incretina humana, lógicamente, para que pueda unirse al receptor. Están unidos, como digo, por una molécula enlazadora a una fracción FC, es decir, a una fracción cristalizable de un anticuerpo monoclonal, de una inmunoglobulina. El hecho de que aparezca esta fracción en la estructura de este fármaco incrementa la estabilidad del medicamento en la circulación sanguínea, de tal manera que el paciente puede administrarse este fármaco una vez a la semana. ¿Y cómo se lo administra? Pues se lo administra como la insulina, utilizando una pluma precargada por vía subcutánea, es de dosis única, el paciente no tiene por qué manipular nada ni programar ningún tipo de dosis, etcétera. Y no hay ningún tipo de problema. Sin embargo, si nos vamos al plan de gestión de riesgos que tiene que presentar el laboratorio farmacéutico de un producto biológico, pues vemos que hay algunos posibles riesgos potenciales que pueden ser muy graves, entre ellos deterioro de la función renal, pancreatitis aguda, incluso cáncer medular de tiroides. Son efectos adversos graves que pueden darse y no ha habido ningún problema por el momento, y este medicamento se dispensa en oficina de farmacia desde su introducción en terapéutica. Pero vamos a ver cuál es la situación actual en el caso de los anticuerpos monoclonales. Bueno, los anticuerpos monoclonales no han parado de introducirse en el mercado en los últimos tiempos. En un principio, como sabéis, eran todos de origen murino, lo cual planteaba serios problemas de inmunogenicidad. Con el desarrollo de las técnicas de ADN recombinante, en estos momentos somos capaces de fabricar anticuerpos monoclonales totalmente humanos, con lo cual el problema de la inmunogenicidad está prácticamente reducido, es decir, se ha reducido enormemente. De tal manera que en el momento actual los anticuerpos monoclonales se han establecido, como decía al principio, como el principal grupo de medicamentos biotecnológicos. Y si analizamos nuestro catálogo de medicamentos, podemos darnos cuenta de que hay gran cantidad de anticuerpos monoclonales, en esta tabla solamente he incluido unos pocos, que están destinados a cubrir áreas terapéuticas tan importantes como el cáncer, enfermedades autoinmunes o inflamatorias, degeneración macular asociada a la edad, enfermedades respiratorias, endocrinas, osteoporosis, incluso enfermedades cardiovasculares. En algunos casos está perfectamente justificado el uso hospitalario, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los tres primeros, ipilimumab, pembrolizumab, nivolumab, son fármacos antineoplásicos que están dirigidos hacia los puntos de control inmunológico y que se administran por perfusión intravenosa. Lógicamente, el uso hospitalario es totalmente necesario. Lo mismo ocurre con rituximab. En el caso, por ejemplo, de los anticuerpos monoclonales utilizados en esclerosis múltiple, igual, uso hospitalario porque, por supuesto, hay que administrarlos por vía en perfusión intravenosa. En degeneración macular asociada a la edad también está justificado, son de administración intravítrea, ¿vale? Se requiere personal especializado. Pero hay otros anticuerpos monoclonales con los cuales no se entiende la necesidad de la dispensación hospitalaria. Por ejemplo, en el caso de adalimumab, certolizumab, golimumab, aquí podríamos incluir también etanercept, el Enbrel. No lo he incluido porque no es estrictamente un anticuerpo monoclonal, pero estos fármacos se utilizan en enfermedades como la artritis reumatoide, la psoriasis, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn. Y el paciente, ¿qué es lo que hace para conseguir este medicamento? Tiene que acudir a la farmacia hospitalaria, recoge su medicamento y se lo administra, se lo autoadministra en su domicilio mediante administración subcutánea, una dosis en semanas alternas. Eso es lo que ocurre con este fármaco. En el caso, por ejemplo, de omalizumab, lo mismo. En el caso de omalizumab, este es un anticuerpo que en su momento estuvo en la oficina de farmacia. Es un anticuerpo monoclonal que está destinado al tratamiento del asma. ¿Cuál es su diana? Su diana es la inmunoglobulina E. Es cierto
que a la hora de establecer la dosis inicial y la frecuencia de administración, pues hay que establecer la dosis adecuada, lógicamente, y eso se hace midiendo los niveles basales de inmunoglobulina E y en base también al peso del paciente, pero una vez que se ha establecido la dosis adecuada, el paciente se lo administrará una vez cada 2 semanas o cada 4, y tiene que ir a recogerlo a la farmacia hospitalaria. El siguiente análisis, el siguiente control, una vez establecida la dosis, será a los 3 o 4 meses, pero no para reajustar la dosis, sino simplemente para comprobar la eficacia del tratamiento y posiblemente establecer la necesidad o no de nuevas inyecciones. Y este fármaco, omalizumab, está indicado en pacientes asmáticos. Un paciente asmático es un paciente habitual de la oficina de farmacia. Y además, este fármaco, este anticuerpo monoclonal, está indicado como tratamiento adicional, es decir, para mejorar el control del asma en pacientes que no lo controlan normalmente con la administración de un glucocorticoide diario inhalado y de un agonista beta-2 adrenérgico de larga duración. Es decir, el paciente asmático está siendo tratado además con medicamentos que son de prescripción y de dispensación en oficina de farmacia. Por lo tanto, este es un caso claro de la necesidad y de las ventajas que tendría para el paciente la dispensación de anticuerpos monoclonales, concretamente en la oficina de farmacia. ¿Por qué? Pues todos sabemos, el farmacéutico es un profesional sanitario cercano al paciente, atención personalizada en todo momento. Le instruye sobre todos los medicamentos que está utilizando para el tratamiento del asma y para otras patologías crónicas que pueda tener el paciente asmático. Le instruye también sobre cómo tiene que utilizar los distintos dispositivos para inhalación. Está en una situación privilegiada para poder notar, para poder darse cuenta de alguna irregularidad en el tratamiento, como puede ser la falta de adherencia. Está claramente comprobado que la atención por el farmacéutico de oficina de farmacia en pacientes crónicos, y aquí se incluye el paciente asmático, reduce las visitas a urgencias y reduce las hospitalizaciones. Pero tenemos más ejemplos. El caso de evolocumab y alirocumab son 2 anticuerpos monoclonales que están indicados en el tratamiento de pacientes con hipercolesterolemia familiar. Vale que la hipercolesterolemia familiar es una enfermedad poco frecuente, pero es que también están indicados en pacientes que tienen riesgo cardiovascular elevado porque no controlan sus niveles de colesterol LDL con el tratamiento habitual, estatinas y ezetimiba. En estos casos está indicada la administración de cualquiera de estos 2 anticuerpos monoclonales. Y lo que ocurre es lo mismo, se administran en jeringa precargada por vía subcutánea y el paciente lo recoge en la farmacia del hospital y se lo autoadministra en su domicilio una vez cada 2 semanas o cada 4, dependiendo del paciente. Mirad, estos fármacos, la diana farmacológica de estos medicamentos es una proteína que se conoce como PCSK9. Esta proteína es, en líneas muy generales, es una proteína que reduce la capacidad del hígado para eliminar el colesterol de la sangre. Por lo tanto, el bloqueo de dicha proteína utilizando uno de estos anticuerpos monoclonales se traducirá en una reducción de los niveles de colesterol plasmático. Bueno, pues el paciente con hipercolesterolemia también es un paciente habitual de la oficina de farmacia, que además está siendo tratado con otros medicamentos de dispensación en oficina de farmacia. ¿Y qué controles necesita o qué seguimiento necesita un paciente tratado, un paciente hipercolesterolémico tratado con anticuerpos monoclonales? Pues exactamente los mismos controles que un paciente que está siendo tratado con estatinas o con estatinas y ezetimiba. Es decir, un control rutinario y periódico de su perfil lipídico.
Y si volvemos a la tabla del principio, bueno, pues hay un anticuerpo monoclonal que sí que se dispensa en oficina de farmacia, es denosumab. Bueno, hay dos presentaciones, es decir, hay una marca comercial, es Prolia, como sabéis, que está indicado en osteoporosis posmenopáusica, y hay otra presentación con una dosis algo mayor, el doble, 120 miligramos, Sgeva, que está indicado en el tratamiento de pacientes oncológicos que tienen metástasis óseas por tumores sólidos. Bueno, en los dos casos la administración de este medicamento es por vía subcutánea, en los dos casos, y la pauta posológica sería de una dosis cada 6 meses, en el caso del que se utiliza en osteoporosis, y una vez cada 4 semanas en el caso del que se utiliza en los pacientes oncológicos. Este anticuerpo monoclonal tiene efectos adversos como todos los medicamentos, y entre los efectos adversos que se han detectado hay algunos que son graves: hipocalcemia, osteonecrosis mandibular. Estos efectos adversos se producen con denosumab en cualquiera de las dos indicaciones en las que se utilice. Por lo tanto, tampoco se entiende mucho que, aunque los pacientes a los que va destinado Sgeva sean oncológicos, no pudiera ser utilizado este tipo de medicamentos. Y por otra parte, estos efectos adversos que se observan con estos anticuerpos monoclonales también se producen con los bisfosfonatos. Y llevamos 20 años dispensando bisfosfonatos desde la oficina de farmacia. Es cierto que existe la posibilidad de que se produzcan estos efectos adversos, pero la Agencia Española de Medicamentos emite una serie de normas con medidas preventivas para saber cómo hay que actuar a la hora de prevenir estos efectos adversos. Y efectivamente es el farmacéutico el que instruye al paciente de cuáles son aquellas medidas dietéticas y higiénico-dietéticas que tiene que llevar a cabo para prevenir los posibles efectos adversos que aparecen con este anticuerpo monoclonal. En base a todo esto, yo creo que tenemos que tener en cuenta una serie de cuestiones. En primer lugar, en cuanto a formación se refiere, el farmacéutico, ejerza donde ejerza, está plenamente capacitado para manejar y dispensar todos estos medicamentos. Por otra parte, no siempre se requiere el ingreso hospitalario del paciente a la hora de administrar un anticuerpo monoclonal. Y además, aun en el caso de que se requiera ingreso hospitalario, una vez que al paciente se le ha dado el alta, ese paciente es atendido en primaria, con lo cual muchas veces se produce una quiebra en la relación con el médico de familia porque es totalmente ajeno a la medicación que le está siendo administrado al paciente vía hospital. También es cierto que hasta hace no mucho tiempo, prácticamente todos los medicamentos innovadores que se incorporaban al arsenal terapéutico eran medicamentos biotecnológicos destinados al tratamiento de pacientes oncológicos. Esto ha sido así hasta hace no muy poco tiempo. Pero ahora no es así. Ahora hay muchos medicamentos que son innovaciones farmacológicas y que, como hemos visto antes, están destinadas al tratamiento de patologías tan comunes y de tan alta prevalencia como la psoriasis, la migraña, próximamente la dermatitis atópica, la psoriasis, etcétera. Está claro, y ya lo he comentado antes, que hay determinadas situaciones en las que, lógicamente, es necesario el uso hospitalario. Es decir, algunos medicamentos necesitan una administración compleja o necesitan una monitorización en el momento de la administración o inmediatamente después de ella. Es decir, necesitan la intervención de personal especializado. En esas situaciones sí, pero esto no es así en la mayoría de los casos. Lo que ocurre en la mayoría de los casos es que al paciente le supone una gran molestia, un gran inconveniente, tener que desplazarse al hospital a recoger un medicamento que luego se va a autoadministrar en su casa. Muchas veces por problemas de edad, por problemas de movilidad, de dependencia, y en algunos casos, ¿qué es lo que supone la dispensación hospitalaria? La recogida de un medicamento en un horario restringido y con largos turnos de espera. Es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Por no hablar de la posibilidad de adquirir algún tipo de infección nosocomial, porque imaginaos un paciente que tenga que acudir a la farmacia del hospital a recoger su eritropoyetina. Bueno, pues pudiera darse el caso de que ese paciente estuviese inmunocomprometido.
Y en cuanto a la adherencia al tratamiento, ¿qué diferencia hay en cuanto a mejorar la adherencia al tratamiento en la dispensación en farmacia hospitalaria o en la dispensación en oficina de farmacia? En el caso de la farmacia hospitalaria, ¿se controla la administración? ¿Hay algún tipo de control? No, el paciente se lo administra en su casa, por lo tanto, en ese sentido no habría ningún tipo de diferencia. Al contrario, todos sabemos que para mejorar la adherencia al tratamiento se necesita un contacto directo y estrecho con el paciente, ¿no? Y el farmacéutico de oficina de farmacia tiene en ese sentido una situación privilegiada, ¿no? para conocer al paciente. Y ante esta situación, con este modelo de dispensación que hemos descrito, existen razones sanitarias, razones de tipo asistencial, razones farmacológicas para que un medicamento se dispense en un sitio o en otro. ¿Por qué un paciente que tiene niveles de colesterol alto o que tiene asma o que tiene una artritis reumatoide o una migraña tiene que acudir al hospital a recoger sus medicamentos para administrárselos en casa? ¿Qué diferencia hay con un paciente que tiene osteoporosis y que está en tratamiento con denosumab, también por vía subcutánea? O, si me apuráis, con un paciente que tiene diabetes en tratamiento con insulinas. Cuando todos sabemos, además, que todos estos pacientes que acuden al servicio de farmacia hospitalaria a por su medicación, a continuación, normalmente, en la mayoría de los casos, acuden a la oficina de farmacia para que su farmacéutico sea el que les solucione cualquier tipo de duda que tiene con esos medicamentos que recoge una vez al mes en el hospital. Por lo tanto, es necesario que se revise esta situación y yo creo que el debate no debería estar en si un medicamento tiene que dispensarse en un sitio o en otro, sino que el debate tiene que girar en torno a cómo se aporta más valor al paciente. ¿Y qué aspectos son los que pensamos que merecen ser revisados? Bueno, pues yo creo que había que revisar la dispensación de todos aquellos medicamentos que no planteen problemas de toxicidad inmediata. Y fijaos que digo toxicidad inmediata, no digo toxicidad a medio o largo plazo. Digo inmediata porque todos los medicamentos, y no hablo solo de los DHDH ni de los medicamentos biológicos, todos son susceptibles de provocar efectos adversos. Sería necesaria la dispensación hospitalaria en caso de que sepamos que se va a producir un efecto adverso durante la administración o inmediatamente después de la administración y, por tanto, ese paciente va a requerir atención hospitalaria, ¿vale? En otros casos pudiera no ser necesario. También aquellos medicamentos que no requieran ajuste posológico o vigilancia especial también durante la administración. Porque si hay que realizar ajuste posológico, también a un paciente con anticoagulantes orales se le ajusta la posología al cabo del tiempo, o a un paciente diabético, ¿vale? Y también, lógicamente, aquellos medicamentos que por su forma farmacéutica y que por su administración puedan permitir al paciente administrárselo él mismo. En definitiva, que la participación del farmacéutico de oficina de farmacia en la dispensación de todos estos medicamentos redundaría en ventajas innumerables para el paciente, que al fin y al cabo, como todos sabemos, es el principal beneficiario de nuestra labor como farmacéuticos. Y bueno, siento haber ido tan deprisa, pero por mi parte esto es todo y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctora Villascusa. Nos ha dado una visión perfecta del tema que nos ocupa, como veis. Ahora, el turno de preguntas. Si tenéis algo que preguntarle, ella está a nuestra disposición. Vamos a sentarnos. Gracias. La verdad es que da gusto oírla, porque lo dice todo clara y meridianamente y el tema de una complejidad asombrosa. ¿El qué? Claro, yo creo que te tienes que poner eso. Sí, bueno, cuéntanos, Blanca, que igual te oímos. Pues espera, igual te oigo. Y no desplazarse en kilómetros, en tiempo. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Puedes repetir? Gracias. Sí. Yo quería preguntarle
¿Por qué ahora se derivan más este tipo de medicamentos al hospital cuando muchas veces es más fácil encontrarlo en la farmacia que es más cercana, que se ahorra tiempo, que se ahorra dinero porque no tiene que llegar allí el paciente? ¿Por qué realmente, qué es el motivo fundamental que hay ahora? Bueno, eso son cuestiones administrativas. O sea, quien determina el lugar de dispensación de los medicamentos es realmente el Ministerio de Sanidad. Y yo creo que aquí, bueno, pues hay muchas razones económicas. Por razones económicas. Sí, en la mayoría de los casos sí. Muchas gracias. Hombre, yo hoy debería decir que estos medicamentos, como sabéis, son de un coste alto y están sujetos al 5.2000 y el margen de la oficina de farmacia es pequeño, pero yo creo que no debemos renunciar a eso. Porque si nos quedamos con un arsenal terapéutico antiguo, nos quedaremos desfasados y los profesionales tenemos que pelear ese tema como leones, que es lo que estamos haciendo, aunque muchas veces la labor es silenciosa, pero se hace por parte de compañeros y yo creo que la administración, que está, todo lo que nos ha dicho Lucinda, está lleno de sentido común. El sentido común llega a cualquier sitio y además va en beneficio del paciente. Entonces yo creo que hay que pelearlo, ¿verdad? Sí, que estamos en ello. Ahí estamos. Hola, quería comentaros, nosotros en la farmacia tenemos el servicio de seguimiento farmacoterapéutico y es que la semana pasada vino una paciente de adalimumab y lo que más me sorprendió es que en la farmacia del hospital ella trabaja, no puede ir todos los meses a la farmacia y entonces le dan todas las cajas que tengan. Entonces la paciente llevaba 6 meses sin ir al hospital. Sí, normalmente una de las razones que se alegan para la dispensación hospitalaria es que se hace coincidir el momento de la adquisición del medicamento con el momento en que le corresponde al paciente la asistencia, la vigilancia o el control rutinario, pero efectivamente, como tú dices, no es así en todos los casos y el paciente se pasa meses sin ir al hospital. Literalmente acude al hospital a recoger sus medicamentos, lo que es recogerlos. Que por cierto, casi nunca se los entrega un farmacéutico. Esa es otra. Eso dicho aquí en petit comité. ¿Alguna cuestión más tenéis que hacer? ¿No? ¿Sí? Aquí yo creo que la clave de todo este asunto es el tema económico en la dispensación de la mayor parte de estos medicamentos. Entonces, yo creo que en la comisión en la que estáis formando y tal, o no sé si en el consejo o la distribución, yo creo que es muy importante hacer un tipo de propuesta económica a la administración de cómo debería ser la dispensación de estos medicamentos. Probablemente, a pesar del efecto del decreto del 5/2000, pues igual hay que plantear otro sistema de remuneración y no pasaría absolutamente nada. Ya. En eso estamos. Ese estudio se está haciendo. Pues me alegro muchísimo. Lo que pasa que sabes que la administración es mucho más lenta que somos nosotros y cuesta mucho llegar al corazón de la administración. Y bueno, en este caso es el paciente, el protagonista. Y realmente nuestro futuro profesional también, porque es que lo que no podemos es quedarnos sin contenido. Y claro, nos tenemos que subir a este tren, cueste lo que cueste, porque es el futuro de la terapéutica, es el futuro. Y tenemos que estar ahí, por encima de todo. ¿Verdad, Lucinda? Sí. Sí, eso está clarísimo. Quería hacer una consulta. Yo he trabajado con pacientes inmunodeprimidos con VIH y a veces pues han fallecido y les sobra medicación. ¿Legalmente se puede devolver a la farmacia hospitalaria este tipo de medicación o no? Yo creo que legalmente no se puede devolver a Nada. ni a la farmacia hospitalaria ni a la farmacia del hospital. Una vez que el medicamento ha salido de la farmacia, las condiciones de seguridad ya no... Yo creo que el punto SIGRE es el lugar de esos Sí, medicamentos sí. como el de cualquier otro. Se pierde la farmacovigilancia, pues, Sí, sí. pues estamos... Se puede haber roto la vamos, cadena del la frío. custodia, perdemos la custodia, pues no podemos responsabilizarnos de nada. Pero vamos, se me ocurre Sí, algo no, de pronto, que ¿no? no se sabe en qué condiciones, no se puede saber en qué Claro. condiciones ha estado almacenado, conservado ese medicamento, por lo tanto no se puede reutilizar. Otra cosa es la adherencia terapéutica, que eso es otra cosa que podríamos hablar otro día. No, pero yo me estoy refiriendo a un centro de atención a drogodependientes donde se cogía la medicación de todos los pacientes, se llevaba a la unidad de farmacia para dispensárselo a los pacientes con tratamiento directamente supervisado
bajo la dirección de un farmacéutico, ¿no? Y que luego, porque el centro ha cerrado o porque el paciente ha fallecido, han quedado envases sin abrir y bajo la dirección de un farmacéutico, si se puede devolver a la farmacia o no. Yo sigo pensando que no. A la farmacia hospitalaria, me refiero, envases cerrados. Pero esos envases cerrados han estado en el domicilio del paciente, entiendo. No, en una unidad de farmacia. Ah, bajo el control directo de un... control de un farmacéutico. Bueno, eso habría que verlo. A mí se me ocurre que cuando se pierde la custodia del dispensador, se pierde la seguridad. Ya, lo que pasa es que como son medicamentos muy caros, ya han estado directamente, o sea, han estado supervisados, han estado cerrados, han estado con control de temperatura, en fin. Pues bueno, en esa situación sí, no lo sé. Sería una cuestión de el depósito de medicamentos que tuviera el centro, hablarlo con la farmacia hospitalaria y garantizarse uno a otro que esa custodia ha sido la adecuada. Se me ocurre, pero no me consta, que no lo sé. No lo sabemos, no ¿verdad? Lo sabemos. No. Vale, gracias. Nada. Hola, buenas. Bueno, quería felicitarle por la exposición. Ha sido magnífica realmente. Gracias. Bueno, estamos de acuerdo en que tenemos que ganar esta batalla. Tenemos argumentos, como se ha expuesto aquí, de sentido común aplastante. Y creo que hay una baza que no deberíamos dejar perder, que es que yo estoy segura de que si se le preguntara a todos esos pacientes que acuden al servicio de farmacia hospitalaria a recoger la medicación, ¿dónde les sería más cómodo recogerla? Estoy casi seguro de que la inmensa mayoría preferiría recogerla en su farmacia de confianza. Sí. Eso está comprobado. Y creo que eso es algo que debería, que por supuesto juega a nuestro favor y que deberíamos llevarnos a nuestro terreno. No sé si en los pasos que se están dando para ganar esta batalla hay alguna manera de llevarnos ese factor a nuestro favor. Mira, nosotros en la comisión de la que os he hablado tenemos un representante de una asociación de pacientes en esa comisión y eso tiene mucha fuerza. Mucha fuerza. Es que tiene toda la fuerza que le da la razón que tiene en que hay medicamentos que se pueden dispensar en la farmacia con toda normalidad. Y el paciente, el representante de pacientes está absolutamente de acuerdo y en esa lucha estamos. Todas las asociaciones de pacientes están pues eso, se suponía que se estaba se está trabajando en esa línea. Es uno de los agentes fundamentales que interviene en este proceso. Es que es el protagonista. Principal. El protagonista, efectivamente. Claro. Muchas gracias. Nada, a ti. No te oímos. No te oímos. ¿No? Ahora sí. ¿No? Muy buenas. Verá, lo que yo veo que este tipo de nuevos medicamentos y demás todavía no ha llegado lo que es a la gran población, porque tenemos muchas personas que tienen su artritis, sus amas alérgicas y demás, y es la gran desconocida. Yo de hecho me enteré solamente porque un médico, amigo mío, está en tratamiento con este tipo de medicamentos. Entonces, si ni siquiera ha llegado, digamos, a los pacientes en sí, ¿cómo pretendemos encima que se traigan a la farmacia? Si ni siquiera parece ser, o todo será tipo económico a lo mejor, porque están llegando, digamos, no llegan a la población, porque tengo muchos pacientes y demás y desconocen este tipo de tratamiento y están diagnosticados con artritis reumatoide, están realmente diagnosticados, pero no le dan este tipo, a lo mejor porque vivo en un pueblo pequeño o por lo que sea. Claro, si no llegan a ellos, ni siquiera nos van a llegar a nosotros, ¿no? Estos medicamentos están totalmente integrados en nuestro arsenal terapéutico y ahí no le interesa a la administración, muchos pacientes están siendo tratados con estos medicamentos. Hombre, lo que está claro es que no todos están destinados a todos los pacientes. Hay una serie de protocolos y los medicamentos tienen una serie de indicaciones, unas en primera línea, otras en segunda línea, y dependiendo de las características del paciente, pues se utilizarán unos u otros, pero sí que se están utilizando, y además en patologías muy prevalentes. Y el adalimumab, en artritis reumatoide, como tú comentabas, es un fármaco muy utilizado. Oye, nos dicen que tenemos que terminar, así que muchas gracias, doctora Villascusa, gracias a vosotros y a ver si lo ganamos.